¿Cómo redactas bien o cómo escribes bien? La verdad es que, como todo, es con la práctica. Es como pilotar. No se trata solo de dominar la teoría, porque no pilotas un avión a punta de simuladores. Necesitas ir a la práctica, necesitas estar en terreno y alzar vuelo. La escritura es exactamente igual. Entonces, lo primero que necesitas saber es que de nada te sirve dominar las reglas si no las llevas a la práctica. Entonces, practica. Y la segunda es seguir estos 9 principios. Y aquí con los 9 principios no te voy a enredar con teoría, lo he simplificado para ti lo más que se puede. De hecho, te lo voy a explicar con este libro. Sí, es un libro para niños. Vas a aprender a escribir de forma profesional con un libro para niños. No te sorprendas. Entonces, empecemos. Mira, desde el título lo tienes clarísimo. No abras este libro. Lección número 1. Piensa en tu lector. Tu texto siempre está dirigido a alguien. De hecho, el error común es escribir al aire, escribir sin saber a quién le estás escribiendo. Por eso es que llenas el texto con palabras vagas, por eso es que no te comprometes con ninguna opinión, por eso es que no te sabes explicar, porque no sabes qué estás haciendo. Es como saltar al universo. Ni estás flotando, ni estás cayendo, ni estás subiendo, ni estás yendo a ninguna parte. Y eso es lo que hace que los textos sean sosos. Siempre que escribas, piensa en tu lector, en la información que necesita de ti para entender la idea que le quieres comunicar. Eso es claro y por eso es que aquí está. No abras este libro. De hecho, Cervantes es un mago y lo tiene clarísimo. Empieza el Quijote con desocupado lector. Sabía que ese texto solo existe en la medida en que hay un lector y que se estaba dirigiendo a él en todo momento. No contó las aventuras de un viejito senil por el mero placer de contar las aventuras de un viejito senil, que por cierto es más cuerdo que tú y yo juntos, sino que sabía que había alguien del otro lado y estaba dirigiendo todas esas aventuras a ese alguien. Es más, cuenta toda una historia alrededor de las aventuras del Quijote, que es su excusa perfecta para contarlo. Y en términos más recientes, Gabriel García Márquez te lo cuenta así. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de ese que lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan. Entonces, lección 1, escribe para alguien. Escribe siempre pensando en tu lector, teniendo en la mente a tu lector. Escribir sin pensar en tu lector es como tener un móvil sin internet. ¿De qué te sirve un móvil sin internet? Pues eso, lo mismo. Cuando escribes sin pensar en tu lector, da exactamente lo mismo y por eso es que se te complica. Por eso es que es tan difícil iniciar los textos, por eso es que no sabes cómo abordar la idea, por eso es que te haces un 8 antes de empezar. Básicamente eso. Y la segunda lección también está aquí en la portada. Aprende psicología humana. Mira, aquí está no abras este libro. ¿Qué pasa cuando tenemos una prohibición? Que nos lanzamos de cabeza y es, ¿no abras este libro? Bueno, lo voy a abrir. Entonces, aprende de psicología humana y no se trata de que te vuelvas un profesional en la materia ni que hagas un doctorado. Se trata de sentido común, de saber cómo actuará tu lector, qué le interesará a tu lector, sobre todo eso, qué le interesará a tu lector, cómo lo motivas a leer. Y aquí nos motivan claramente con no. Además, con este muñequito tan bonito, dime si no lo vas a abrir. Es que da curiosidad, es que es lo máximo. Y ya que tenemos estos 2 primeros principios, el tercero va a ser, el texto es una conversación. No se trata de un monólogo, que es uno de los mayores errores. No se trata de que tú sueltes un montón de palabras o un montón de conocimiento para demostrar cuánto sabes. Se trata de una conversación. Mira cómo te lo pone. Uy, has abierto este libro. Supongo que habrá sido sin querer, ¿verdad? No te preocupes, esas cosas pasan. No estoy enfadado ni nada. Es que es un encanto y a la larga esos son los textos.
No es ni un monólogo ni un montón de palabras arrumadas en una hoja o en una pantalla. Se trata de una conversación. Entonces aquí tienes tu lección 3. Todo texto es una conversación. Crea esa conversación. El problema de este punto es que creemos o nos enseñaron que escribir es hacerlo a lo Miguel de Cervantes, o escribir es hacerlo a lo Gabriel García Márquez, o escribir es hacerlo a lo modo científico. Pero tú y yo pertenecemos a otro mundo y es más práctico. Por lo tanto, no tienes que escribir oraciones kilométricas, ni parrafadas, ni demostrar cuánto sabes, sino crear esta conversación. Hacer que ese mensaje que tú tienes llegue a tu lector, sea un correo electrónico, sea un informe, sea un texto en redes sociales, todo funciona igual. Se trata del mensaje que tú tienes para que llegue a tu lector. Y por tanto, no es un monólogo aburrido, no es un texto estilo enciclopedia, sino que es un diálogo. Tú estás allá, lector, y yo estoy aquí. Y yo te estoy haciendo llegar un mensaje a ti, allá, lector. Ese es el principio. Entonces no escribas como enciclopedia. Sí, existe ese estilo, pero pues es el estilo de las enciclopedias. Pero si tú quieres transmitir un mensaje, si tú quieres que lean tu informe, si tú quieres que lean tu correo, pues ya sabes, conversación. Aquí está. Y no se trata de una conversación porque sí. Y aquí llegamos a la lección 4. Se trata de ponerte en los zapatos de tu lector, de entenderlo de verdad. Mira, aquí lo tenemos con el fragmento que te había leído y de hecho aquí continúa y es, aunque por favor, no pases la página. Se pone en tus zapatos y es bueno. No me hiciste caso, te entiendo, pero te lo reitero. Se trata de qué harías después de que este moñito dice que te entiende. ¿Y tú qué haces? Bueno, sí, te entiendo, pero ¿ahora qué hago? Pues seguir pasando las páginas porque de todas formas me hiciste una advertencia que voy a seguir leyendo. Y así llegamos a esta página que es un amor, como todo el libro. Y es una lección o es un principio de escritura que se va a repetir a lo largo del libro. Lo puedes ver una y otra vez. Aquí está, con un poco más de fuerza. Y es que se trata de las emociones. Cuando tienes un texto plano es como el electrocardiograma, ¿sí? O sea, te moriste. Mientras que cuando tienes subes y bajas está latiendo. Este libro te lleva por un mar de emociones. Entonces, ya tienes primero la curiosidad, después no le haces caso al muñequito y él se pone en tus zapatos y entonces hay como tranquilidad y después se enoja y se sigue enojando y se sigue enojando y ya te voy a seguir contando qué pasa. Pero el punto está en que estás en ese electrocardiograma, subidas y bajadas, y todo texto es así. Y en este momento estás diciendo, bueno, esto está muy loco porque yo cómo hago un informe profesional así emocionando. La clave está en que por lo general tendemos a creer que las emociones solo son alegría y enojo. Entonces, me alegra, te enojo, me alegra, te enojo. Y no es así, hay un mar de emociones en las que puedes navegar. De hecho, aquí esta primera es la curiosidad. Y en un informe, por ejemplo, es, te hago soñar con estos resultados, pero te preocupo porque tú estás aquí, porque tus números son estos. Y después te hago soñar más porque entonces te presento el plan de acción, pero te presento las objeciones, pero después te digo que es posible. Ahí está, son puras emociones. No se trata de soltar datos solo por el simple placer de soltar datos. Se trata de darle información relevante a tu lector para que sepa qué hace con esos datos. Y es, tú quieres estar acá, el problema es que estás acá, vamos a crear un plan de acción y eso te va a emocionar, pero hay algunos peros que tenemos que derribar y aquí te trazo el camino para derribarlos y te vas a sentir como Hércules, súper poderoso, incluso como Aquiles, súper poderoso, salvo por el tobillo. Y esto es lo que vamos a hacer, ¿sí ves? Son emociones. En un correo electrónico es igual. Puede que no haya tantas porque pues en 3 líneas tampoco alcanzas a emocionar tanto, pero la clave está en que apuntas a una emoción. Resumen de la lección 5, el texto necesita ser emocionante y la palabra es esa, emocionante. No escribes para Wikipedia. Así, esa escritura de definición no la haces. No la haces si tu intención es tener un lector.
No la haces si tu intención es interesar a alguien. Siempre el texto necesita ser emocionante. Solo es válido si tu trabajo es escribir la enciclopedia o escribir un diccionario. Para lo demás, no. Bueno, y los artículos científicos, porque en los artículos científicos por lo general no puedes dar tu punto de vista, sino todo tiene que ser muy neutral, muy objetivo para que los resultados sean válidos. Entonces ahí también ellos tienen esa licencia, pero el resto de los mortales no. Y la lección 6, y me acabo de dar cuenta que le pego al micro, entonces va a estar ahí como pum pum. Discúlpame, pero es que no me doy cuenta que claro, lo tengo aquí y tiendo a pegarme el libro al pecho. La lección 6 está relacionada con las anteriores y es continúa la conversación. Llévala, continúala. No se trata solo del empujón inicial, sino es continuar la conversación, es seguir poniéndote en los zapatos de tu lector. ¿Y recuerdas la lección 2, la de la psicología? Mira, aquí está en su máxima expresión. Aquí está. El muñequito te amenaza con que algo malo te va a pasar. Este personaje, por eso es que me cae también este personaje azul, te amenaza. Y lo que te dice es, mira, hubo una vez un niño que al pasar en la página, el pelo le quedó blanco. ¿Y qué haces? Dime tú como lector, ¿qué haces? Dices, bueno, está bien, cierro el libro porque no quiero quedar con el pelo blanco. No, tú lo que quieres es descubrir si en efecto te queda el pelo blanco. Y aquí esta página es un encanto realmente. Y aquí llegamos entonces a la siguiente lección y es escribir con sinceridad. El muñequito te dice la verdad. Yo me inventé esta historia porque no quería que pasaras la página. Y es un encanto porque la escritura va de eso, la escritura va de sinceridad. Por lo general tendemos a creer que cuando escribimos necesitamos inflarnos. Es que quiero que me vean profesional, es que necesito que confíen en mí, es que voy a usar palabras rebuscadas para que crean cuánto sé. Y eso se nota, eso se huele a kilómetros. Siempre que escribas buscando estar por encima de alguien o siempre que escribas tratando de inflar tu situación, se va a notar y por lo tanto te vas a delatar. Por una parte, no vas a interesar a tu lector y por la otra, pues tu lector se va a llevar una mala impresión de ti. Y pues obvio no te conviene. Entonces escribe desde esa sinceridad. Y otro punto clave es que cuando escribes pensando en esa superioridad, pones a tu lector aquí abajo. Y eso a nadie le gusta que lo pongan por debajo. Tú no escribes para inflarte y estar por encima, tú escribes es para tener una comunicación y la única forma de tener una comunicación es horizontal, es de tú a tú. Entonces deja de escribir pensando que tienes que demostrar algo. Realmente lo que tienes que hacer es que tu mensaje llegue. Y esa es la misión principal. No es que crean cuánto sé, que crean que escribo muy bien, que suene profesional para que confíen en mi profesionalismo. No, la verdad no. Escribes para que llegue un mensaje. Así de fácil y así de sencillo. Y la lección 8 es, ve un paso delante de tu lector o guíalo, que es básicamente lo que te explicaba Gabriel García Márquez. Y es, yo me adelanto a tus movimientos. Esto es como ajedrez. Escribir es como jugar ajedrez, necesitas ver todas las fichas, pero también anticiparte a las jugadas de tu oponente, en este caso es a las jugadas de tu lector. Mira aquí cómo te amenaza con que no te hablará jamás de los jamases y lo hace. Y estas páginas solo existen porque quien las ideó sabe cuál es la psicología humana y sabe cómo va a funcionar su lector. Y como sabe cómo va a funcionar su lector, pues ha creado estas páginas porque entonces nos morimos de la curiosidad y nos morimos de la risa porque este muñequito cada vez se pone más bravo y más bravo porque nosotros seguimos pasando y pasando páginas. Entonces, ve un paso adelante de tu lector. Ese es el truco, que si tu lector, por ejemplo, está pensando que los datos que le estás dando no son suficientes, anticípate a eso. No tienes que esperar a que el lector termine de leer para que después se sienten a charlar y tú le des todas las explicaciones del caso, ¿no? Es que le puedes meter en el informe y estas cifras no se pueden tomar así y así. ¡Pum! Te adelantaste. Funciona exactamente igual. Solo que aquí es más divertido porque además, mira, ya enloquecimos al muñequito y es muy divertido.
Y como te dije, pues es que son principios que se van a repetir una y otra vez, y es la psicología humana, con ir a un paso adelante de tu lector, de saber cómo piensa. Y es que aquí, mira, se enoja, amenaza con acusarte con los papás, que es lo máximo esta amenaza, y después incluso entonces ya se pone a llorar, te implora y te termina chantajeando. Es toda una conversación, este libro es toda una conversación, y al final, ay, no te puedo contar el final, solo te puedo decir que siempre me río con el final y que esta risa es genuina, porque lo puedo ver 1000 veces y 1000 veces me río. Y así llegamos a la lección 9, y es que tu final necesita ser sorprendente, porque por lo general nos quedamos con lo último que nos dicen. Ponemos atención en todo el texto, es cierto, pero la última idea o la última palabra o la última oración que nos dijeron, eso es lo que mejor retenemos. Eso quiere decir que necesitas cerrar siempre con broche de oro. Y sé que usé la palabra sorprendente porque pues es que el final de este libro es sorprendente. Pero en un informe, sé que no necesariamente pues, es una sorpresa como tal, pero si puedes cerrar el informe con una cifra contundente, un correo electrónico con lo que necesitas que la persona haga. Entonces, cierra con esa idea que tu lector quieres que se lleve. Lo ideal es que, sea tan divertido como este libro, pero sé que en el mundo profesional a veces no se puede ser tan divertido, hay que guardar las formas, y que pues un informe no da para terminar con risas, pero sí cierra con esa información o con ese dato con el que quieres que tu lector se quede. Estos son básicamente los 9 principios de la escritura, que si los sigues te comunicas perfectamente. De hecho, los puedes seguir también en el oral porque es exactamente igual. Al editar el video me di cuenta que necesitaba incluir un principio adicional. Cuando hice el guión me lo salté porque dije, es obvio. Pero viendo el resultado del video dije, pero no es tan obvio. Entonces te lo pongo como un plus. El plus es: escribe sobre un solo tema. Mira que este morraquito no se pone a explicarte de dónde viene, por ejemplo, porque para la historia de este libro no es relevante. Así que siempre que escribas, asegúrate de no salirte del tema. Hay información que eventualmente te puede saltar, como saber de dónde viene este morraquito, que no viene al caso. Así te enfocas en un solo tema y es más fácil transmitir tu mensaje. Y como lo más probable es que estés dudando, porque claro, pues es muy chistoso pensar un informe en términos de libro para niños y con este final, pero para que lo veas, aquí está un correo electrónico y algo que puede simular un informe. Obviamente no te voy a poner un informe porque pues no me cabe en este pedacito de texto, no te voy a poner 50 páginas de informe porque pues ni siquiera las podrías leer. Espero que te hayas divertido. No te pude contar el final del libro porque, lo siento, yo me sigo riendo, pero es que es muy bueno. No te cuento el final del libro porque pues sería hacerte spoiler, además pues por derechos de autor me parece un irrespeto que yo aquí te lo pase. De hecho, como te pudiste dar cuenta, te muestro las páginas pero no te las leo. Y la idea no es pasar el libro por pasarlo, sino para que veas son los 9 principios de la escritura, que son los 9 principios de la comunicación. Chaito, nos vemos en el siguiente video. Ay, es que es buenísimo, es buenísimo.